Hoy quiero hablar bajo el tema no temas, cree solamente. ¿Cuántos aquí saben que hay dos esencias en la vida del creyente? Y una de las dos esencias del creyente es el temor. El temor ha sido no solo aún en el creyente, sino en la vida secular o en el mundo. El temor ha sido el obstáculo de muchas personas. Y el temor viene siendo como el obstáculo número uno para no creer. El temor viene siendo el obstáculo que impide que la fe sea una fe que sobrepase todo entendimiento. Una fe que tenga un poder inagotable para adquirir lo que Dios quiere que nosotros podamos adquirir. La historia que estamos nosotros leyendo es de una niña, de una hija de un principal, que dice la Biblia que esta niña estaba agonizando cuando a Jesús se le dijo de que la niña estaba a punto de perder la vida. Pero dice la escritura que usted ve la historia, luego se atraviesa una mujer y Dios la sana con un flujo de sangre, y Dios trae sanidad sobre esta mujer. Pero de repente se acercaron las personas y le dicen al principal: ya no molestes más al maestro, ya no sigas molestando más al maestro, porque la niña ha muerto. Entonces me sorprende que Jesús, antes que llegue aquella incredulidad o aquel temor sobre esta persona, Jesús le dijo: no temas, solamente cree. Y Jesús dice que cuando él camina, lo primero que hizo fue apartar a toda la gente y se agarró nomás a las personas que él creía que en esa labor que Jesús iba a hacer, iba a poder tener un poder en creer. ¿Estamos aquí? Entonces, si usted lee la historia, usted puede darse cuenta de que él no permitió que nadie, que dice que absolutamente nadie lo siguiera. ¿Por qué razón? Porque todos los que estaban en el círculo, todos habían escuchado que la niña había muerto. Todos habían escuchado que la niña ya había fallecido. Entonces lo que sucede es que Jesús dice: tranquilos, quédense aquí, porque nosotros vamos a la misión que nosotros vamos a hacer. ¿Cuántas ocasiones, en cuántas veces en la vida nosotros nos hemos detenido por aquellas frases o aquellas palabras que intentan detener que nosotros podamos confiar y creer absolutamente en Dios? O muchas veces nosotros podemos tener un caso perdido. ¿Cuántos aquí en la vida hemos tenido algún caso que lo hemos visto como perdido? Pero de repente lo único que puede darle vida a ese caso es nuestra fe absoluta en el Señor. Entonces, mire esto: existen dos cosas importantes para poder ver la mano del Señor en nuestra vida, sin importar cuál sea la circunstancia. El echar fuera el temor y creer es la llave para entrar a tu milagro o victoria en cada etapa y en cada caminar que nosotros caminamos en el Señor. Número uno, ¿cómo echamos fuera el temor? Mire esto, Génesis capítulo 15, versículo 1. Hay una palabra que nos hace referencia. El libro de Génesis capítulo 15, versículo 1 nos da una referencia de cómo nosotros podemos estar seguros. Mire esto, dice así. ¿Qué dice Génesis capítulo 15, verso 1? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, ¿qué? Sobremanera grande. Entonces, estamos diciendo que cómo echamos fuera el temor. ¿Cuántos aquí saben que tienen esa promesa de Dios en su vida? Creo yo de que esta palabra que Jehová le habló a Abraham, cuando se le aparece a Abraham y le dice: no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón será, ¿qué dice? Sobremanera. A Abraham se le entrega esa palabra y esa promesa. A Abraham Dios se le aparece y le entrega esa promesa sobre él. Pero Abraham tuvo demasiados obstáculos para echar a la basura esa palabra. Abraham tuvo muchos obstáculos donde él pudo haber temido, donde él pudo haber tenido miedo, donde él pudo haberse angustiado de una manera tan grande que esa palabra no se hubiera recordado en ninguno de sus caminar. Tanto fue así que dice la Biblia que Abraham se levantó un ejército y peleó contra ese ejército, y Abraham lo derrotó solamente con sus criados. Y el ejército era grande, innumerable, pero Abraham lo derrotó. ¿Cuántos recuerdan la historia cuando su sobrino Lot estaba en Sodoma y Lot estaba en problemas? Pero Abraham, dice la escritura, que toma hombres y se va a libertar a su sobrino Lot, porque su sobrino estaba en problemas. Entonces, ¿por qué Abraham fue un hombre tan atrevido en todo su camino? ¿Por qué Abraham, a pesar de que él mirase las cosas casi imposibles, o que mirase que la situación era una situación insoportable, por qué Abraham, él decidía siempre
aferrarse a la promesa y por qué Abraham siempre decidía echar mano de eso y pelear. Porque tenía una promesa de Dios. ¿Cuántos aquí tienen esa promesa de Dios? Entonces, mire, el problema es cuando el temor llega a la vida del creyente. El temor lo que hace, lo primero que hace, es que te cierra todas las puertas donde tú puedes salir a buscar lo que Dios dijo que ibas a buscar. Y Abraham, a pesar de todo lo que él se atravesó, a pesar de todo, siempre él estuvo aferrado a la promesa de Dios, a pesar que el temor quisiese apoderarse de su vida. Recordemos que el temor es espanto, miedo, temblor, terror. Cuando el temor se apodera de una persona, pasa a ser esclava del miedo y no hay una ventana hacia la fe para poder salir de cualquier situación o circunstancia. Cada vez que el temor se apodera de la vida del creyente, le cierra todas las puertas y las ventanas para no ver a la fe. Recordemos que la fe es la única ventana que usted no mira, pero la cree. ¿Alguien está aquí? Recordemos que la fe es la ventana, la fe es la salida, que usted no sabe dónde hay camino, pero usted sabe que Dios se lo va a abrir. ¿Cómo le explico esto? De repente el pueblo de Israel se encontraba a punto en el desierto. Faraón venía con todo su ejército, con sus soldados, con sus carros, con sus caballos, venía con sus jinetes, con toda la gente de arco, de armas. Faraón venía con todo el ejército completo. Y el pueblo de Israel estaba en un borde de un abismo donde el mar estaba por enfrente de él y el ejército completo estaba detrás de él. Él no podía retroceder porque el ejército los mataba. Recordemos que Israel no tenía una sola arma. Recordemos que el ejército de Israel no estaba en ese tiempo preparado para una guerra. ¿Por qué razón? Venían de ser esclavos, venían de estar flacos, tembelenques, no tenían fuerza, venían de sufrir. El pueblo no podía enfrentarse a ningún enemigo porque estaban sin fuerza. Pero ellos tenían una promesa de Dios que los estaban parando en cada caminar que habían en el desierto. Y la Biblia dice que mientras ellos estaban enfrente del mar y atrás venía Faraón, dice que la única ventana que se le reveló a Moisés fue: Moisés, extiende tu vara. ¿Sí o no que Dios le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara? Moisés nunca le dijo a Dios: pero Señor, ¿cómo tú me dices a mí que yo extienda mi vara? ¿Cómo tú me dices a mí que yo extienda esta vara si yo no sé lo que va a suceder? Pero cuando Moisés habla con Jehová, Jehová le dice: Moisés, cállate y extiende tu vara. Moisés lo que hizo fue abrir la ventana de la fe, abrió camino donde no había camino. El mar se abre, el pueblo cruza en seco. Y entonces ustedes conocen cuando en Discovery sacan queriendo refutar lo que Moisés hizo en el mar, cuando abre el mar, porque dicen de que porque como el pueblo hizo para caminar sobre tierra seca, si el mar, o sea, lo que sea, tiene un hueco, o sea, es algo donde la gente come y va a bajar para caminar sobre eso. Pero la Biblia dice que Jehová le frizó el agua. El agua que quedó abajo, Jehová se la frizó o se las congeló. Entonces el pueblo pudo caminar. Y el pueblo llegó hacia el final, porque hubo un hombre que, a pesar de que él no mirase un camino por delante, él sabía que si el temor lo alcanzaba, cerraba la ventana de la fe. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora mire esto: el temor te encierra en su mundo para que no veas la salida que hay por delante de ti. ¿Cuántos aquí en algún momento han estado atemorizados? Creo que todo mundo. Sea como sea, hemos vivido ese temor. Yo me recuerdo que lo viví en mi país muchas veces. Y créanme lo que el temor no es bonito. Es bonito cuando una persona dice: ah, no, es que el temor ha de ser como un miedo. No, el temor es mucho más que un miedo. Si una persona tiene mucho temor, es capaz de desmayarse. Si una persona tiene demasiado temor, es capaz de quedarse paralizado y frisado, no moverse. Yo dormía sobre la puerta de la oficina de mi papá, porque caí una rata en el techado de la fábrica de mi papá, y yo pensaba que me andaban buscando. Así es el temor de bonito, que usted piensa que todo lo que se mueve es algo que va a atacarlo a usted. Yo dormía en la puerta, dormía acurrucado, dormía hasta parado, porque yo estaba listo con un temor. Y es más, no dormía a veces, porque el temor era tan fuerte que usted siente que si usted cierra los ojos se muere.
Que si usted cierra los ojos pierde la vida o pierde aquello que está haciendo. Entonces mira, el temor te encierra en su círculo, en su mundo. Cuando la persona está poseída por ese temor, quedaste atrapado, encerrado, donde ¿cuál es la salida? Muchos a causa del temor se quitan la vida. A causa del temor deciden hacerse daño ellos mismos, porque el temor es demasiado fuerte. ¿Cuántos hemos visto casos, violencia doméstica, que por una amenaza del esposo tiene miedo de acusar, a decir que la golpea? O hoy ya en este siglo XXI hasta las esposas golpean al esposo, gloria a Dios por eso. Entonces, a causa del temor, a veces, ¿sabes tú que si vas a la policía, tienes como 3,000 policías que te van a amparar y uno solo te pone a temblar? Porque el temor te cierra en un círculo donde tú no puedes salir de ese círculo, donde tú fuiste atrapado por los pensamientos del temor, la desesperación del temor, la angustia del temor, y no hay una salida porque fuimos atrapados. Mire 1 Samuel capítulo 17 verso 10. Un hombre, cuando Goliat estaba enfrentando al ejército de Israel, un ejército que había sido preparado para la guerra, un rey que había sido preparado para pelear. Pero mire lo que sucede. Dice 1 Samuel capítulo 17 verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee ¿con quién? Conmigo. Y mire lo que sucede. Oyendo Saúl y todo Israel estaba, ¿qué estaban ellos? Estas palabras de los filisteos, ¿qué se hizo? Se turbó y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Y el gran miedo que tuvo Saúl y el ejército, que todos se metieron en sus cavernas. Todos se metieron en las champas. ¿Dónde halló David a Saúl? En su campamento. Mientras David era un jovencito que dice la escritura que iba a darle comida a sus hermanos, comida al portador de armas, y que le dijo a su padre: toma de tus hermanos prenda para que yo sepa que están vivos, que están bien. Pero cuando David se para en la escena, él miró el temor del pueblo. Y cuando David se para en la escena, dice la escritura de que cuando él se paró en la escena, él empezó a preguntar y todos le daban una respuesta. Tanto fue el temor del rey que el rey dijo: el que venciere ese gigante, yo le doy mi hija, lo corono de favores y su casa nunca le faltará nada. Tanto era el miedo de Israel, o tanto era el miedo del rey, que el temor se apoderó de él y dijo: yo no peleo, ni loco me meto. Porque el temor eran unas palabras lo que habían atemorizado a este hombre. Las palabras lo habían hundido a que se escondiese. ¿Por qué razón? Mire esto: porque el temor busca el momento débil de tu vida. El temor busca el momento de tu flaqueza y el momento de tu debilidad. El temor no puede entrar en las personas que están siendo preparadas y que están siendo ejercitadas en el Señor. Entran en las personas que están descuidándose del Señor. Saúl era un rey ungido, preparado, pero se había descuidado. Y cuando el temor entró en él, un gigante, él miraba al gigante y él decía: no, perdemos si peleo. Ni el rey tenía el valor de pelear o enfrentarse con él. Pero luego dice la Biblia que llega David. Y David, cuando llega, él notó que el pueblo estaba atemorizado del rey. Y David intentó darle aliento al rey y le dijo: Señor mi rey, le voy a contar una historia. Yo soy cuidador de las ovejas de la casa de mi padre, y cuando un león o un oso se levanta en contra de la oveja y se la lleva, yo me arremeto con él y se la quito. Y si se opone a mí, yo lo tomo de la quijada y lo mato. Entonces David intentó introducir sobre el rey. El rey le dijo: mira, niño, tú eres un chamaco y este hombre ha sido entrenado desde su juventud para ser un guerrero, y tú no eres un guerrero. Porque si hay algo que el temor se va a apoderar primero, van a ver tus habilidades. Pero cuando tú crees, no son tus habilidades, son las habilidades del cielo contigo. Entonces el temor se apodera, te encierra en su círculo. El temor hace la voluntad de él y no te permite ni la tuya ni la de Dios. Pero ¿cómo entra el temor? Que dijimos, el temor entra porque muchas veces la persona descuida su intimidad con Dios. ¿Quién teme cuando sabe que tiene un amigo que lo defiende? ¿Quién teme cuando sabe que tiene un amigo que lo defiende? Yo tenía un hermano que en la escuela siempre, él no tenía problemas con meterse en problemas. Porque como yo estudiaba en la misma escuela, y el que se metía con él se metía conmigo. Entonces mi hermano, cuando le decían te doy duro, a los
2 segundos lo tenía en mi clase yo diciendo, me van a dar duro. A los 10 minutos ya estaba llevándole duro al pobre, para que nunca más lo amenazara. Cuando usted sabe que tiene a alguien que lo va a amparar, a alguien que lo va a defender, usted le para el pecho a cualquier cosa y le dice, yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un padre que me defiende. Que le dijo, soy tu escudo y tu mayor galardón, yo te lo voy a dar. Entonces nótese, el problema de cómo de entra el temor es cuando una persona descuida sus intimidades y sus relaciones con Dios. Cuando una persona o el creyente empieza a descuidar su relación con Dios, le tiene miedo hasta el agua, hasta cuando se va a bañar. Tienen un temor de todas las cosas que se mueven, se arrastran, porque descuidan, porque no les basta ese amigo que tienen que los va a defender. Ahora mire esto, ¿cómo botamos ese muro del temor? ¿Cómo podemos hacer para botar ese muro del temor? Mire, por medio del Espíritu que se nos fue dado. ¿Cuántos aquí?